Continuamos la resolución de triángulos rectángulos, en la página 84. Vamos a mirar un segundo caso cuando se conocen la medida de un lado y de un ángulo agudo. Para ello, en la página 87, en la actividad de aprendizaje, tomamos el tercer punto y resolvemos que nos piden calcular la medida de los lados y los ángulos que faltan en los siguientes triángulos rectángulos. Entonces, el inciso B de este tercer punto nos presenta un triángulo rectángulo donde nos dan la medida de el ángulo A y la medida del lado A, que tiene 18 centímetros. Entonces conocemos la medida de un lado y un ángulo agudo. No hace falta la medida de dos lados y el otro ángulo agudo. Entonces, aplicando las funciones o razones trigonométricas, podemos establecer para este ángulo agudo de 40 grados una función que involucre este lado que conocemos o el cateto opuesto al ángulo y uno de los dos. Entonces yo puedo, para hallar el lado C, aplicar la función seno del ángulo de 40 grados, que sería el cateto opuesto, que lo conozco, y el cateto y la hipotenusa, que no lo conozco. Entonces voy a decir que el seno de 40 grados va a ser igual al cateto opuesto, que mide 18 centímetros, sobre el lado C, que no lo conozco. De esta ecuación debo despejar el lado C. Entonces esta C que está dividiendo la paso a multiplicar. Entonces digo que seno de 40 grados por el lado C va a ser igual a 18 centímetros. Y luego, despejando C, este seno de 40 paso a dividir. Entonces voy a decir que el lado C va a ser igual a 18 centímetros sobre el seno de 40 grados. Entonces tomamos en nuestra función y decimos que 18 dividido el seno de 40 grados va a ser igual aproximadamente a 28 centímetros. Entonces el lado C va a medir aproximadamente 28 centímetros. Ya conozco la medida de este lado, 28 centímetros. Ahora, para hallar el lado B, conociendo los dos lados, recordemos que podemos aplicar el teorema de Pitágoras o también podemos trabajar con las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces yo puedo buscar una función para este ángulo que conozco de 40 grados que involucre este cateto, que sería el cateto adyacente, y puede ser con el cateto opuesto o con la hipotenusa. Vamos a aplicarlo para el ángulo para este ángulo de 40 grados, vamos a trabajar con la función coseno, ¿ya? Entonces, coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces voy a decir que coseno de 40 grados va a ser igual al cateto adyacente, que es B, sobre la hipotenusa, que mide 28 centímetros. Este cateto que no conozco. Entonces, para despejar este cateto, este valor que está dividiendo lo paso a multiplicar mediante la transposición, y voy a decir que el coseno de 40 grados por 28 centímetros va a ser igual al lado B. Entonces decimos que B va a ser igual, y resolvemos coseno de 40 centímetros por 28, igual aproximadamente 21.4 centímetros. Y ya conocemos la medida del lado B, 21.4 centímetros. ¿Qué nos falta para solucionar el triángulo? Conocer la medida del ángulo B. Recordemos el teorema que nos dice que la suma de los ángulos internos o interiores del triángulo es igual a 180 grados. Entonces yo voy a decir que la medida
del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C debe ser igual a 180 grados. En este triángulo o en cualquier triángulo. Entonces, como conozco esta medida y conozco esta que son de 90, simplemente yo puedo sumar estas dos medidas y a esos 180 restarle, ¿sí?, ese valor. Entonces conozco el ángulo A, que es 40 grados, más el ángulo C, y el ángulo C que mide 90 grados, ¿sí? Entonces 40 más 90 serían 130 grados. 130 grados, ¿sí?, va a ser igual a la medida de estos 180, restamos los 130 y nos daría la medida del ángulo que nos falta, que es el ángulo B. Entonces, allí decimos que la medida del ángulo B va a ser igual a 50 grados. Entonces, aplicando este teorema, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces sumamos los dos ángulos que conocemos, el de 90, que es el recto, y el de 40, que es el otro agudo, nos da 130. Esos los restamos de los 180 y nos quedaría faltando 50 grados, que es la medida de este ángulo. Entonces, completando ese valor, entonces decimos que hemos solucionado el triángulo porque ya conocemos la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos.